Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular la 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de la Rama Judicial del Poder Público de la Sección Cuarta de Impuestos y Asuntos Económicos en Descongestión de Asuntos Laborales de la Sección Segunda, ordena continuar la audiencia de práctica de pruebas en el expediente marcado con el número 2012-0029, contenido del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por Consuelo del Carmen Ursola de Rojas contra la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En la sala de audiencia se encuentra la señora apoderada de la parte demandante y el señor procurador delegado ante este despacho. El objeto de esta prueba fundamentalmente es evacuar las pruebas que habían sido decretadas con anterioridad, pues obviamente desde la audiencia inicial, en donde se ordenaron una serie de pruebas, obviamente en su decreto. Al respecto, el despacho observa que en términos de lo expuesto, el despacho recibió comunicaciones del día 5 de mayo de los corrientes, 5 de abril de los corrientes, posteriormente por auto del 25 de abril, se ordenó tener en cuenta la comunicación enviada por FIDU Previsora, quien remitió al Ministerio de Salud y Protección Social el requerimiento hecho por este despacho. Posteriormente, el 25 de abril, llega comunicación por parte del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de los Seguros Sociales en liquidación, el cual, digámoslo, describe las funciones de cada uno de los cargos, el del nivel auxiliar, el de nivel profesional, nivel auxiliar de servicios asistenciales grado 12, enfermero grado 27. Igualmente indica que el cargo de jefe enfermero no existe. Habla de los nombramientos provisionales, entre otros. Igualmente nos allega el extracto de cesantías, el detalle de la cuenta individual de cesantías, en el cual aparece la liquidación anualizada de los pagos hechos a la hoy demandante, entre otros. Ello se puede observar en los folios 446 a 456. Igualmente, el día 9 de mayo de los corrientes, nos llega una comunicación por parte de Imelda Garzón, como apoderada del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de los Seguros Sociales en liquidación, PARS IRS en liquidación, en el cual nos anexa 2 CDs contenidos de la hoja de vida de la demandante y acumulados y 21 folios en los que constan las pruebas solicitadas. Obviamente ello se encuentra en los folios 471 a 491. Igualmente la señora apoderada de la parte demandante nos hace allegar esos mismos CDs. En todo caso, es de anotar que esos CDs, el contenido de esos CDs fueron reproducidos a físico, aproximadamente son unos 600 folios,
que se ponen a disposición de las partes en esta audiencia. Igualmente el despacho le indica a la señora apoderada de la parte demandante que debe consignar a órdenes de este despacho la suma de 15.000 pesos para efectos de la impresión de estas copias. Obviamente que lo haga en el término de la distancia, no ya, pero pues prontamente en la cuenta que le suministrará la Secretaría. Esas indicaciones se le darán ya fuera de audiencia, doctora. El despacho considera que está cumplido el periodo probatorio. Señor juez, como se advierte que al despacho le hace falta la información de los requisitos personales que debía de tener, personales y de preparación académica que debía de tener una enfermera jefe y comparado con una enfermera auxiliar, entonces yo le solicitaría al despacho una última oportunidad para reiterarle al Parix que por favor nos envíe esa información y yo me comprometería a ayudar a conseguirla dentro del menor tiempo posible, pues asistiendo allá personalmente con la solicitud y las diligencias que sean pertinentes a fin de que todo esto nos quede completo para poder continuar con la etapa de fallo. Muchas gracias. También estando en esta etapa de prueba, señor juez, me gustaría presentarle al juzgado una certificación que comparada con la que existe en el expediente en cuanto a escala salarial, esta me la expidió el Seguro Social hasta el 2000, haciendo constar los salarios que devengaba una enfermera jefe hasta el 2008 y para que haga parte de... Antes de eso, pues bien, sobre la adopción de documentos, no es posible, doctora. Para eso pedimos la certificación, nos lo están certificando. Adicionalmente, pues en la hoja de vida deben aparecer todos los pagos, inclusive acá, si no estoy mal. Es que ahí el París, el París. Entonces, mire, inclusive dice reporte de información, archivos magnéticos, nómina de personal. Y lo que se entiende, pues es que hay un acumulado de las actividades que en ese sentido se hicieron. Igualmente, la certificación que está ahí, lo que certifica el París, pues evidentemente es lo que en principio aparece. Igualmente ya tendría que mirar el expediente, pero no es el momento oportuno para aportar pruebas. Igualmente, además, pues si estaban en su poder, pues evidentemente ha ido a aportarlas en su momento. Y sobre todo que pues no es una situación de hoy. La señora demandante tiene una actividad laboral con el seguro desde, si mi memoria no me falla, desde el año 95. Y evidentemente fue trasladada, entre comillas, del instituto a la Luis Carlos Galán Sarmiento, y pues eso fue en el 2003, su cesación de actividades fue entre 2008 y 2009, esta demanda, pues realmente 2012, hoy estamos al... No, doctora, pero no es una prueba sobreviviente, era una condición que se debía haber tenido en su momento, prevista perfectamente, es más, por el contrario, el despacho, si la memoria no me falla, de oficio fue que complementó las pruebas, porque con lo que venía el expediente y como había pedido usted las pruebas, no estaba eso. Entonces, no es este el momento de aducir pruebas. Igualmente, pues le concedo el uso de la palabra al señor agente del Ministerio Público para que se pronuncie sobre el pedido atinente a pues, reprogramar a otra audiencia de práctica de pruebas
o suspender la presente para obtener pues la certificación de cuáles eran los requisitos para ocupar los cargos de enfermera y auxiliar de servicios técnicos. Señor agente del Ministerio Público. No, doctora, ya me toca aquí con el doctor. Muchas gracias, señoría. Pues evidentemente para esta agencia del Ministerio Público en el papel que nos compete de vigilar porque se cumplan las disposiciones legales y constitucionales, y en lo que nos atañe a este proceso, pues la ritualidad propia del proceso contencioso administrativo y las reglas procedimentales establecidas en los diversos estatutos adjetivos que son aplicables a esta materia, pues en primer lugar considera, como lo ha manifestado el señor juez, que esta no es la oportunidad procesal para que las partes alleguen pruebas, puesto que eso está establecido que únicamente se pueden aportar con la presentación de la demanda por parte del demandante y por parte del demandado con la contestación de la demanda. Eso es una oportunidad preclusiva, por tanto ya se superó esa etapa y rompería la igualdad de las cargas y la igualdad del procesal de las partes, permitir que ya en ciernes el debate y a punto de finalizar se sigan aportando documentos a este debate. En ese orden de ideas, efectivamente considera esta delegada que si esos documentos estaban en poder de la parte demandante y no los aportó con la demanda, pues es una situación que debe sobrellevar sus consecuencias ante esa inactividad. Si obtuvo una prueba, como lo manifiesta la apoderada en el 2013, habiéndose interpuesto la demanda en el 2012, fue también una situación que debe haber puesto de presente en su momento y no lo hizo, y esta, reitero, y como lo ha señalado acertadamente el despacho, esta no es una oportunidad procesal para que las partes aporten pruebas. Simplemente estamos en etapas del recaudo de las pruebas decretadas, que es diferente. Ahora bien, igualmente esta agencia del Ministerio Público concuerda con el señor juez en la apreciación que se tiene acerca de la deficiencia evidentemente incurrida en tema probatorio por parte de la demandante. Efectivamente ha sido por labor del propio despacho del señor juez en su cabeza quien ha suplido el deficiente cumplimiento de la carga probatoria por parte de la demandante. Ha sido el despacho quien ha suplido esa carga que establece el artículo 167 del Código General del Proceso. Obviamente de manera legal lo ha hecho, sin violentar la igualdad procesal de las partes, toda vez que asimismo el artículo 167 establece que el juez puede y tiene la facultad, que en ciertas circunstancias constituye también un deber de procurar que se allegue al proceso las pruebas necesarias para poder decidir de fondo la cuestión, pero eso no implica de ninguna manera que se releve a las partes de su deber de probar las alegaciones que manifiestan dentro del proceso y descargar sin ninguna consideración esa carga en cabeza del señor juez. Por lo tanto, en concepto de esta delegada, en principio es partidaria o se tiene el criterio de que se declare ya precluida la etapa probatoria, toda vez que efectivamente, si bien es cierto, existe una circunstancia o existen unos elementos que todavía no han podido ser probados dentro del proceso, entre ellos básicamente los requisitos para ingresar al cargo que manifiesta la demandante, pues ello es una situación que de cierta manera escapa ya a las facultades oficiosas del señor juez, quien ha hecho ya lo suficiente y ha desarrollado una actividad suficiente y bien concienzuda y bien esforzada de poder que esta situación o este proceso se nutra de las pruebas pertinentes para poder decidir todos y cada uno de los puntos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda. Sin embargo, son situaciones que, como también lo advierte acertadamente el despacho, no son situaciones que hayan sucedido a portas o en vísperas de presentar la demanda. Es una vinculación laboral que se tuvo desde el año 95 hasta casi el año 2008, en diferentes situaciones obviamente, pero fue una vinculación laboral de bastante tiempo, en donde también transcurrió un tiempo considerable entre la terminación del vínculo con la presentación de la demanda, tiempo en el cual la parte tenía la carga y tiene la carga de también
ejercer una actividad en pro del recaudo de las pruebas que considera necesarias para acudir a la jurisdicción y no esperar a que el juez haga esa tarea. Esa situación, como muchas otras más, como pagos, certificaciones de pagos o de aportes y demás, son elementos que el demandante ha debido ir recopilando con el tiempo una vez terminó su vínculo y no esperar ya que se va a cerrar el proceso prácticamente 10 años después de que terminó el vínculo laboral para que el señor juez ahí supla esa deficiencia y se esfuerce nuevamente en recaudar más pruebas a este proceso. Considera esta delegada que en ese orden de ideas es posible y es legal y no atenta contra la igualdad procesal de las partes, ni atenta contra los derechos de cada una de las partes procesales, el cerrar el debate probatorio. Ahora, si a bien lo tiene el señor juez de oficio, suspender la audiencia para requerir nuevamente a las entidades demandadas para que alleguen la documentación que se considera necesaria para elucidar ese punto, el señor juez está revestido de esa potestad legal, pero insisto, no está ya en el deber de hacerlo porque ya desplegó el despacho todas las actividades tendientes a probar lo que el demandante, por cualquier razón que sea, pero que evidentemente denota una deficiencia en esa materia, no ha probado en su momento oportuno. Entonces, en ese orden de ideas, señor juez, en concepto de esta delegada, si su decisión es cerrar el debate probatorio en este momento y tener como prueba las que ya se han allegado al proceso, esta agencia no encuentra ningún reparo en esa decisión y la encuentra totalmente ajustada a derecho y a la ley. Gracias. Gracias, señor procurador. Sí, evidentemente, pues, a ver, yo les quiero comentar también algo que ustedes saben que para nosotros los jueces nos califican por la antigüedad de los procesos. Entonces, cada vez que ven un proceso antiguo con un número de estos, pues evidentemente piensan que lo primero que ha hecho el juez es nada. Entonces, eso implica en la calificación de servicios de los jueces una afectación y eso incide en la posibilidad de que el juez permanezca en el cargo. Ya son cosas que las partes procesales no conocen. Y por eso, adicionalmente, independientemente de ese argumento, por eso es que uno trata de darle la mayor celeridad posible a los procesos, además porque es una obligación nuestra y estamos convencidos de que debe ser así. Lo único que podemos hacer es, fundamentalmente, por una última vez, porque yo ya lo había advertido, doctora, si esto no llega, yo no le concedo más oportunidades porque esto está extremadamente demorado. Entonces, nos vamos al 31 de mayo, 8:30 de la mañana. La idea ¿cuál es? Vamos a oficiar a la entidad competente, al PAR, Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidación, para que nos facilite los requisitos de cada uno de los cargos en discusión, el que ocupó la señora demandante y al cual aspira, entre comillas, su homologación como contrato realidad. Sin querer prejuzgar, si ese día no llega, el oficio se lo entregaremos, doctora Inés, concluida la audiencia, le entregaremos el oficio a la señora apoderada de la parte demandante para que ella lo tramite. El despacho no va a tramitar nada. O sea, no porque no quiera, sino porque usted pues le rinde más que enviarlo aquí por el correo y que entonces ahí sí, como dicen en los programas de televisión, última oportunidad, porque pues ya no podemos tener más este proceso acá realmente. Doctora, cuénteme. Doctor, yo le agradezco su deferencia al permitirle a la parte demandante que haga un último esfuerzo por conseguir la parte que le hace falta a la respuesta que usted solicitó, y le solicitaría muy comedidamente que en ese mismo oficio se le diga al París que nos certifique lo que devengaba la enfermera grado 27 entre el 2004 y el 2009, que fue cuando la señora Ursola se fue de la entidad,
puesto que la certificación que aparece en el expediente solamente cobija salarios hasta el año 2013. De todos modos, el tema es sencillo. Si las pretensiones son prósperas, evidentemente tendrá que pagarse los salarios, las prestaciones, las reclamaciones con base en lo que evidentemente devenga a la persona. O sea, ya resulta en sí necesario cualquier otra actividad. Ahora, tema fundamentalmente es, ustedes también tienen una reclamación de cesantías, pero aquí hay un pago de cesantías. Entonces, no, estamos en el folio 480 hay un pago de cesantías. Entonces, cuénteme. Esa solicitud de pago retroactiva de las cesantías se le formuló a todos los trabajadores y nos encontramos con que el mismo tribunal de Cundinamarca ya ha fallado, inclusive este año me ha hecho 2 fallos reconociendo esa retroactividad de cesantías, también lo ha hecho el Tribunal de Caldas, el Tribunal de Risaralda, y por eso entonces pues esa pretensión está muy vigente porque ya hay jurisprudencia que nos va a cobijar el derecho que ella tiene a esa retroactividad si el señor juez así lo considera pertinente al momento de ir a pronunciar su fallo, y con mi alegato de conclusión presentaré las sentencias que tengo en mi poder. Muchas gracias. Bien, igual, es un tema de retroactividad. O sea, aquí lo que, sí, digámoslo que en ese sentido, pues aquí está qué prueba evidentemente hay, que se pagaron anualizadas. Entonces, si la jurisprudencia dice que en uno o en otro sentido, pues ya analizaremos, y también analizaremos otro aspecto, es si hubo acto expreso que las negó o acto ficto o presunto, en fin, eso ya es un tema ya de fondo del proceso, ya no. Entonces, quedamos por el momento con el oficio respecto de los requisitos que debía cumplir la persona que aspiraba a desempeñar el cargo de auxiliar técnico y de profesional según la certificación que trajo acá o que nos envió uno de los integrantes del extremo pasivo, el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de los Seguros Sociales. Entonces, listos, quedamos para el 31 de mayo, 8:30 AM. Les agradezco a ustedes su valiosa presencia y colaboración, y pues obviamente suspendemos el proceso por el efecto de práctica de pruebas. Muchas gracias.